raíz de la renuncia del Papa Benedicto XVI de su encargo en la Iglesia Católica, se retomó el interés en las profecías para saber si estaba predestinado la renuncia de este Papa, si tiene que ver con el fin del mundo, si tiene que ver con algunas situaciones que ya estuvieran previstas. Y esto llama la atención porque en determinado momento se han encontrado coincidencias y para muchos cumplimiento de estas profecías. Si tocamos las profecías del Marcalá, ya se mencionaba acerca de su estado de salud, donde mencionaba que estaba enfermo, pero además que el falso Mesías iba a vestir o va a vestir con túnica blanca y roja y de gorro azul. Es más, menciona que en 7 meses saldrá de la casa de la madre riendo y dirá que todo ha terminado. En las profecías vamos a encontrar coincidentemente que se refiere a la Iglesia Católica como la madre, y a los papas o a los predicadores también les llama falsos predicadores, falsos mesías, por ese encargo, por ese orgullo que tienen. Pero vamos a encontrar diferentes profecías que hacen estos señalamientos. En el tercer secreto de Fátima, que fue revelado el 13 de mayo del año 2000, ya con el encargo de Juan Pablo II, aunque en realidad fue recibida en el Vaticano desde la presencia del Papa Juan XXIII y con la instrucción de que se diera a conocer en el año de 1960 el testimonio escrito por Sor Lucía y que fue hecho público por el secretario de Estado, entonces cardenal Angelo Sodano, que aún trabaja con Benedicto XVI. Y en él menciona que después de 2 partes que se ha expuesto en cuestión de los secretos, se refería, ella decía que vio junto a la Virgen, decía Nuestra Señora, un poco más en lo alto a un ángel, con una espada de fuego en la mano izquierda, centelleando y que emitía llamas que parecían iban a incendiar al mundo, pero que se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz, penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una inmensa luz que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo, cuando pasan ante él. A un obispo vestido de blanco hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas. Subir una montaña empinada en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos como si fueran de alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad en medio de ruinas y medio tembloroso con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por el alma de los cadáveres que encontraban por el camino. Llegando a la cima del monte, postrando de rodillas, a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de armas de fuego y flechas. Del mismo modo murieron uno tras otro los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas seglares, hombres y mujeres, de diversas clases y posiciones. Bajo los 2 brazos de la cruz había 2 ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Pero esto no es lo único. El mismo Papa Juan XXIII había escrito también su mensaje y escribe coincidentemente a Benedicto. Menciona así, Benedicto, 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 un nuevo padre de una madre, sonriente, los hijos santos de Milán. 16 te contarán. Con esto está diciendo efectivamente que eran Benedicto XVI. Vendrán jóvenes a aclamarte, la tierra te levantará las manos, la Virgen María estará próxima, la Virgen que fue sacrificada. En sus palabras hallarás el camino, Benedicto, Benedicto, Benedicto. Tú serás el padre de todos. Será difícil el inicio del viaje, caminar en Roma en los días de sangre. Disiparás las tinieblas en la hora sexta y aclararás los sepulcros. Darás nombres sagrados a las cosas sagradas y nombres profanos a las cosas profanas. Pero menciona también algo que tiene mucho que ver con la situación actual y menciona a Israel. Israel, tú que sufres y luchas como nadie y no saben compartir tus padecimientos, ustedes sois hermanos. Siempre os empujan al combate, pero no salen todavía de su escondrijo. Aquí se decide el destino del mundo, el odio por el templo, la ruina de todos. 2 hermanos se matarán en el ataque mayor de ellos, entonces combatirán los hijos. Lucharán entre sí la luna creciente contra la estrella y el gran imperio. Entre ellos se yergue la cruz negra, infierno en la tierra. Benedicto, cuando los hermanos combatan entre sí, recibirás en tu casa a un santo descalzo y dejarás a la espera a los poderosos de manos desarmadas rezando por ti. El tuyo será el viaje del coraje, el del desafío al mundo y la derrota del príncipe de las tinieblas.
El santo hablará por ti en cada región, y aquí que te cubrirán flores blancas por todo el mundo. A quien te envíe soldados, tú les opondrás legiones, y nunca retirarás tu palabra. Te quitarás tus zapatos y andarás descalzo. Cuando divulgues la palabra de María, verás cerrar la herida que sufrirás. La madre de la iglesia será la madre del mundo. Ángel, te llamarán bendito. Todos los días que la sangre teñirá el desierto y otras partes de la tierra, el mundo entero se rebelará contra el juego de los poderosos, contra la secreta hermandad de los grandes que tramaban la esclavización de los pueblos de la tierra. Los escasos jefes honrados se unirán y culpables serán juzgados y derrocados. Lo escrito, escrito está. Es interesante ver que tenemos también las profecías de Ana Catarina Emmerich, que nació el 8 de septiembre de 1774, y que ella misma habla de una revolución, de un caos, de una pesadumbre que se asemeja y que se acerca a la Iglesia Católica. Es más, ella fue parte de la Iglesia y fue canonizada por parte del Vaticano. De ahí que sus profecías se den a conocer, sin embargo, son bastante fuertes. Cuando menciona que ella en sus visiones recuerda que le provocaban palpitaciones convulsivas y que nada pudo convencerla para contarlo todo entero. Ella escribió así: tú has visto las abominaciones a las cuales los hombres ciegos se libran en las tinieblas. Vi ahí con horror un gran número de personas conocidas mías, incluso sacerdotes, muchas líneas y ramificaciones partiendo de las personas que erraban en las tinieblas desembocaban en este lugar. Pero habla más adelante de la demolición de la iglesia y menciona: he visto personas de la secta secreta minar sin descanso a la gran iglesia, y he visto cerca de ellos una horrible bestia que había surgido del mar. Más adelante menciona cómo la iglesia estaba ya en gran parte demolida, y no quedando en pie más que el coro con el altar, vi a estos demoledores penetrar en la iglesia con la bestia. También menciona: vi a la iglesia de San Pedro y una enorme cantidad de hombres que trabajaban en invertirla, pero vi ahí también a otros que hacían reparaciones. Cadenas de trabajo ocupadas se extendían a través de todo el mundo, y me quedé asombrada de la coordinación con la que todo ello se hacía. Los demoledores extraían grandes fragmentos, eran particularmente sectarios en gran número, y con ellos los apóstatas. Estas personas, haciendo su trabajo de destrucción, parecían seguir ciertas prescripciones y una cierta regla. Llevaban delantales blancos rodeados de una cinta azul y proveídos de bolsillos, con paletas de albañil en la cintura. Ellos tenían además vestidos de todo tipo. Había entre ellos hombres distinguidos, altos y gruesos, con uniformes y cruces, los cuales sin embargo no trabajaban directamente en la labor, sino que marcaban en los muros con la paleta en los lugares donde había que demoler. Vi con horror que había también entre ellos sacerdotes católicos. Ya todo en la parte anterior de la iglesia estaba destruida, y no quedaba en pie más que el santuario con el Santísimo Sacramento. Yo me lamentaba al Papa y le preguntaba cómo él podía tolerar que hubiera tantos sacerdotes entre los demoledores. Cuando vi a los demoledores me quedé maravillada de su gran habilidad. Tenían todo tipo de máquinas, todo se hacía siguiendo un plan, nada se producía por sí mismo. Ellos no hacían ruido, ponían atención a todo, recurrían a artimañas de todo tipo, y las piedras parecían a menudo desaparecer de sus manos. Algunos de entre ellos reconstruían, destruían lo que era santo y grande, y lo que edificaban no era más que vacío, hueco, superfluo. Llevaban piedras del altar y hacían con ellas una escalinata en la entrada. Vi a la iglesia terrestre, es decir, la sociedad de los fieles sobre la tierra, al ejército de Cristo en su estado de su paso por la tierra, completamente oscurecida y desolada. Vosotros, sacerdotes, que no os movéis, estáis dormidos y el redil arde por todos lados. No hacéis nada. ¿Cómo lloraréis por eso un día? Si tan solo hubieras dicho un pater. Veo tantos traidores. No soportan que se diga esto va mal, esto está bien a sus ojos, con tal de que puedan glorificarse en el mundo. Encontraremos mucho de lo que dice esta madre cuando menciona que la decadencia se apoderó de la misma iglesia. Y ella lo dice así: vi las carencias y la decadencia del sacerdocio, así como sus causas. Vi los castigos que se preparan. Los servidores de la iglesia son tan laxos, ya no hacen uso de la fuerza que poseen en el sacerdocio. Más adelante menciona sobre las visiones que tiene, sobre los abusos, sobre las consecuencias de lo que ellos estaban realizando. Y decía que ella misma veía en la iglesia cosas deplorables, que se jugaba, que se bebía, que se parloteaba, que se seducía a las mujeres en la iglesia, en una palabra, que se cometían allí todo tipo de abominaciones.
y decía que los sacerdotes que dejaban que se hiciera cualquier cosa y decían la misa con mucha irreverencia. Vi a pocos que tuvieran todavía piedad y juzgasen sanamente las cosas. Todo eso me afligió mucho. Entonces, encontramos en esa situación una decadencia que viene desde la profecía de 1777, de 1810, de 1820, cuando ya se está anticipando esta caída de la iglesia. Incluso menciona de una falsa iglesia, de una que fue construida para engañar a las personas y llevarse más allá. Pero esto lo encontramos también en otras profecías. Encontramos por ahí las de Benjamin Solari Parravicini. Benjamin Solari Parravicini en sus iconografías hacía dibujos y ponía partes de un texto. En estos textos hacen mención del papado. Incluso menciona años que a lo mejor para muchos ya están vencidos, porque menciona 2001, 2002, 1999. Sin embargo, aquí tenemos que hacer una aclaración que hacemos constantemente. Las fechas, no tenemos un calendario exacto debido a las alteraciones y debido a la forma de contar cada calendario que tenemos en el mundo, que está actual, que está vigente. Sin embargo, son diferentes fechas. Coincidir o decir que, o tomarlo literal, este número de fechas, a veces nos lleva un poquito a pensar que ya pasó y sin embargo aún no sucede. Y aquí Benjamin Solari Parravicini menciona en una de ellas, escrita en 1938. 2002, victoria total del hombre sobre el mal. En 2002, el último papa, Pedro, y aquí coincide con el de Malaquías, cierre del papado, reinará sin mente sobre el nuevo ministro de Dios. Cristo Mundus se dirá y será Cristo en el mundo. Él, hablando de Dios, vendrá en él desde el cataclismo final. El mal será quietado y en el nuevo mapa geográfico se verá el Sahara azul como el Pacífico en Vergel. La luna habrá opacado ante el sol, ya iluminando a la nueva luna, la Amnis. Aquí menciona una nueva luna que también ha sido pronosticada o ha sido llamada desde algunas otras culturas, como se menciona al planeta Nibiru por los egipcios, o en algunos ufólogos que están mencionando ya la llegada de algún otro planeta o satélite natural o artificial que va a girar también alrededor de la Tierra. En otra de las profecías de Benjamin Solari Parravicini menciona hombre ciego. El confucianismo llega al hogar, a la sociedad, a las instituciones, al papado. Apresuraos, el ángel del castigo baja. Es ya la hora y aún tiempo resta. Dad de beber al que sed tiene, restaña la herida del que sufre, alivia necesidades y penas, comprende y consuela al angustiado, apoya al anciano, protege al niño, guía al arrepentido y no olvide tu ligero andar, que aún un tiempo queda. Ten presente, hombre ciego, la infinita bondad del Padre permitirá ver al que lloró, el ángel del castigo baja. Anticipando que la Iglesia Católica en este momento está entrando a una crisis mayúscula, señala en 1967 que la Iglesia Católica no verá sus problemas, que el mundo los verá y se arrodillará en oración para salvar su cabeza, que será en equilibrios graves. El enfermo papado salvará. El mundo católico será más centralizado que los ministros y canónigos. Crisma. Católicos, vuestra Iglesia sufrirá grande conmoción. El papado se verá preso en desagradables temas jamás esperados. Se dividirán en opiniones opuestas sus ministros de diferentes edades. El comunismo golpeará el portalón magno de Roma, exigiendo humildad. Llegará una tarde la santa sandalia de Pedro el pescador. Sucederá el pisar del año 2000. Cristo será. Pero también menciona en otras, por ejemplo en 1948, que el papado será un día prejuzgado por sus componentes. En 1960, pez y papa en el jugar al final del siglo XX. Sobre tu piedra edificaré mi iglesia, dijo Jesús a Pedro. El último papa será Pedro, y Jesús repetirá o será una nueva iglesia. Existe también en otras, en 1948 también, donde menciona las teorías antipapales, el caos religioso, los católicos sacerdotales que darán nueva teoría. En 1951 habla sobre dilemas terribles en el papado. Es más, en 1930 ya había escrito que 3 papas, 4 concilios católicos y el curato dejará el hábito. El curato hablará de Dios en las calles, las hermanas saldrán a entregar paz.
menciona en 1939, con un papa muerto comenzará el concordato de la Iglesia. Es decir, como vemos, Benjamin Solari Parravicini escribió, pero repitió constantemente que la voz del último papa va a ser Pedro, que en determinado momento señaló que Pedro, así se va a llamar el último papa, y que va a traer consigo no solamente caos, no solamente el fin de los tiempos. Y aclaremos porque también hay una profecía de Nuestra Señora de Garabandal, donde menciona que es el fin de los tiempos, mas no el fin del mundo. En Nuestra Señora de la Salet, las visiones que tuvieron sobre la Virgen, mencionan ya que por el mal causado por el hombre, incluso la naturaleza de gritar y los terremotos ocurrirán en protesta, incluso contra aquellos que han cometido crímenes en la tierra. La tierra temblará y ustedes también van a temblar, quienes están dedicados al servicio de Cristo, pero dentro de vosotros solo se admiran ustedes mismos. Temblad, el Señor está a punto de entregarlos a las manos de sus enemigos, ya que los lugares santos están contaminados por la corrupción. Muchos conventos ya no son casas de Dios, sino pastizales de Asmodeo, que es el diablo, la suciedad y sus seguidores. También menciona en esta profecía de Nuestra Señora de la Salet, Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Los demonios, aliados al anticristo, actuarán sobre la tierra, y en el cielo y la humanidad llegará a ser peor. Pero Dios no va a renunciar a sus siervos fieles, que verdaderamente son hombres de buena voluntad. El Evangelio será predicado por todas partes, a todas las personas, a todas las naciones que conocerán la verdad. Como mencionábamos en 1962, dentro de las visiones de Nuestra Señora de Garabandal, la Virgen le dijo a Conchita, que era una de las visionarias, una profecía de los papas, que según ella, habría 2 papas más después de Paulo VI, y que uno de los papas tendría un reinado muy corto. Después de eso vendría el fin de los tiempos, pero no el fin del mundo. Después de Paulo VI vino Juan Pablo I, que efectivamente duró apenas 28 días cuando falleció, e incluso se menciona que pudo haber sido envenenado, y posteriormente vino Juan Pablo II, dejando entonces que ya el final de los tiempos comienza ¿con quién? Con Benedicto XVI. Esto es algo que marca también algo importante, como ya veremos, porque en las profecías de Voz de Ángeles también se menciona de esta salida de Benedicto XVI y que marca la hora importante. En Voz de Ángeles decíamos, habla de que la conspiración así como la envidia van a ser la causante de la muerte de aquel que dice que sirve a Dios, y sus trueques así como sus abusos serán encontrados por muchos como autoritarismo. Después de esa separación total, gracias a la muerte de aquel hombre mayor y complexión robusta, el cual solo buscaba unión y tranquilidad, el mundo entero en silencio quedará cuando la noticia hable del asesinato del religioso. Negado, investigado y comprobado será, y así como esa acción descubierta será, muchas más de igual forma lo serán. El patio inmenso con fieles y su dolor, pidiendo por el descanso de su gran P. Aquel falso predicador de tez blanca, pelo cano, estatura media, de túnica blanca y roja, orador de fieles en más, con alevosía maquilará la toma del poder, intentando retomar el poder religioso de antaño. El predicador esconderá los desfiguros y abusos de sus iguales hacia las comunidades. Disfrazado de buena palabra, engañará y quitará de su camino a todos aquellos que no sirvan más para conveniencia. De los disturbios eclesiásticos, brillarán como estrellas en la noche. Clérigos ambiciosos de poder rendirán juramento a su nuevo guía espiritual diverso. Pero aquí hay algo, aparte de que está describiendo a Benedicto XVI, menciona una frase que es realmente ahorita importante. Dice: los ojos del mundo y todas sus religiones asombrados quedarán con la noticia, la cual de propia voz del predicador dará a conocer. Esto se ha cumplido fielmente desde el momento que él dijo renuncio. Lo hizo en latín, lo hizo en una reunión que no era destinada a ello, simplemente sorprendió a propios y extraños sobre su renuncia. Y lo hizo perfectamente, lo hizo él, y coincide con la última frase de este párrafo de Voz de Ángeles que dice: noticia lastimera.
Pero también en otra profecía, de mismo Voz de Ángeles, menciona: escuchad bien, madre, tus mentiras de tus falsos oradores será castigada. Escuchad bien, de cierto, tu atrevimiento se verá sancionado con tu dolor. Y escucha bien, Israel, lo anunciado en tus temores se ha acercado. Este mensaje viene en relación a los 3 líderes religiosos que están ocasionando realmente el conflicto y la división en nuestro planeta. Cuando dice desierto, habla de los musulmanes, en donde actualmente está generándose, digamos, una gran tensión debido a la creación de nuevas armas nucleares o de nuevas armas. Ya no digamos que propiamente sean de ellas, pero sí las tienen. Así como también de Israel, que tienen armas nucleares y que está generando y provocando para que haya una guerra. Pero lo mismo se está viendo a través de la Iglesia Católica, a través de los países que supuestamente son católicos o de índole cristiana, pero que también están autonombrándose como los guardianes, sin embargo, ocasionando mayores conflictos. Menciona también en Voz de Ángeles: el hombre rojo saldrá a la luz, el falso Mesías del 51. Hoy 60 años tiene, en 12 meses 61. 7, numerológicamente. Él sabe quién soy yo y yo sé quién es él. Nos veremos pronto, falso mentiroso. Nos vemos pronto, amigo Pedro. Y aquí está coincidiendo nuevamente en que se va a llamar Pedro. Yo seré quien describa tu fin. Seré el que te señale con las letras del rencor y que enseñe al mundo que la renovación de la fe es la de mi Padre y no la de un falso Mesías y profeta que lleva siglos pensando en el mal. La historia no será igual. Esta coincidencia, y bueno, decimos que fue publicada el año pasado, entonces estamos hablando de que este año cumplirá 62 este falso Mesías, y menciona que el gran mentiroso ya está observando la crisis y manipulando las decisiones del mundo. Dice: no es posible que los que tienen que llevar la palabra de Dios a todo el mundo sean hoy en día gente potentosa y frívola. No estamos diciendo que tiene prohibido tener abundancia, pero sí estamos diciendo que se les ha olvidado que Dios le mandó esa abundancia para ayudar sin complicaciones de vida. Mas le digo que esos falsos maestros de la palabra de Dios serán juzgados por su infamia y ambición. Dios pide amor a Él, no a falsos profetas, mucho menos a imágenes creadas por la imaginación de falsos mesías. Han surgido diferentes doctrinas y charlatanes, los cuales por medio de estudio de los desconocido han lucrado con la esperanza y fe. Mas cabe decir que de un momento a otro, por su imprudencia y bajo el respeto, serán recibidos y castigados con todo el mal que hicieron. Pedro dijo antes de morir que no era digno de morir como su maestro, el Hijo de Dios, y prefirió morir crucificado de cabeza, y antes de morir dio gracias a Dios por haberlo escuchado hasta en su muerte. Entonces, digo yo a los predicadores de la palabra, ¿acaso no tienen miedo de sus mentiras? ¿Acaso no les sirvió el ejemplo de su bondad y lealtad? Pedro jamás se sintió Mesías, mucho menos elegido de Dios. Él solo se sintió el hombre más humilde y bendecido por haber conocido al Hijo del Creador, pero sobre todo, bendecido por permitirle dar a conocer sus enseñanzas. Así que les digo, entiendan este mensaje, porque de un momento a otro descubrirán que estarán solos predicándose a sí mismos. Los que estén sentados en ese templo deben de ser dignos de hacerlo, así como dignos de portar una cruz. No deben estar sentados unos con otros, ambicionando ser un supremo y mucho menos ambicionando ego. Ya de todos los que se han sentado en la silla, solo con 2 manos cuento a los elegidos que hablaron nuevas palabras de Dios, y a otros con más manos que sin estar sentados en ellas, guiaron y acercaron a más. Mas es triste ver que hubo más que solo los que se sentaron sin entender realmente la palabra de mi Padre. De esta manera encontramos que dentro de las profecías siempre habrá momentos claros en donde mencionan incluso otros profetas como Mitatarabich de la degradación del ser humano, de la falta de credibilidad también en las instituciones eclesiásticas. No estamos hablando únicamente de la Iglesia Católica, estamos hablando de todas las religiones del mundo, porque todas están teniendo líderes actuales en que lo único importante es el dinero que pueden atraer hacia su propia comunidad.
donde se han olvidado del sentimiento humano, donde se han olvidado del dolor humano, donde no tienen esa conciencia acerca de cómo afectan sus decisiones a cuántas personas. Es más, su actitud ha llevado al mal a muchas otras. Su engaño y manipulación de la fe está afectando a mucha gente inocente. De acuerdo con las profecías, entonces estos líderes, estos falsos guías, estos falsos oradores serán castigados de la manera más severa debido a su condición y debido a su falta de entrega como seres humanos y de precisamente el abuso que han llevado hasta el límite de todas las personas inocentes, de todas las personas que de alguna forma tienen esperanza de vida y de creer que lo bueno también ha caído a través de estos falsos guías. Todas las religiones son respetables, sin embargo, la fe es de cada persona, no de las personas que dicen ser los líderes y los llevan a mal o simplemente exigen o piden de alguna u otra forma dinero para seguir adelante, dinero para realizar su labor. A raíz de la renuncia del Papa Benedicto XVI de su encargo en la Iglesia Católica, se retomó el interés en las profecías para saber si estaba predestinado la renuncia de este Papa, si tiene que ver con el fin del mundo, si tiene que ver con algunas situaciones que ya estuvieran previstas. Y esto llama la atención porque en determinado momento se han encontrado coincidencias y para muchos cumplimiento de estas profecías. Si tocamos las profecías del Marcalá, ya se mencionaba acerca de su estado de salud, donde mencionaba que estaba enfermo, pero además que el falso Mesías iba a vestir o va a vestir con túnica blanca y roja y de gorro azul. Es más, menciona que en 7 meses saldrá de la casa de la madre riendo y dirá que todo ha terminado. En las profecías vamos a encontrar coincidentemente que se refiere a la Iglesia Católica como la madre, y a los papas o a los predicadores también les llama falsos predicadores, falsos mesías, por ese encargo, por ese orgullo que tienen. Pero vamos a encontrar diferentes profecías que hacen estos señalamientos. En el tercer secreto de Fátima, que fue revelado el 13 de mayo del año 2000, ya con el encargo de Juan Pablo II, aunque en realidad fue recibida en el Vaticano desde la presencia del Papa, murieron uno tras otro los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas seglares, hombres y mujeres, de diversas clases y posiciones. Bajo los 2 brazos de la cruz había 2 ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Pero esto no es lo único. El mismo Papa Juan XXIII había escrito también su mensaje y escribe coincidentemente a Benedicto. Menciona así: Benedicto, 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 un nuevo padre de una madre, sonriente, los hijos santos de Milán. 16 te contarán. Con esto está diciendo efectivamente que eran Benedicto XVI. Penitencia. Y vimos en una inmensa luz que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él. A un obispo vestido de blanco hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas. Subir una montaña empinada en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos como si fueran de alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad en medio de ruinas y medio tembloroso con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por el alma de los cadáveres que encontraban por el camino. Llegando a la cima del monte, postrando de rodillas, a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de armas de fuego y flechas. Del mismo modo, Juan XXIII, y con la instrucción de que se diera a conocer en el año de 1960 el testimonio escrito por Sor Lucía y que fue hecho público por el secretario de Estado, entonces cardenal Angelo Sodano, que aún trabaja con Benedicto XVI, y en él menciona que después de 2 partes que se ha expuesto en cuestión de los secretos se refería, ella decía que vio junto a
a la Virgen, decía Nuestra Señora, un poco más en lo alto a un ángel, con una espada de fuego en la mano izquierda, centelleando y que emitía llamas que parecían iban a incendiar al mundo, pero que se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: «Penitencia, penitencia».